Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros para daros otro punto de vista sobre la situación real actual en el mundo. La crisis por un lado y las tensiones militares por otro van increciendo. Se están haciendo más importantes y van a más. Esta espiral parece ser que no encuentra fin. Las aguas no están volviendo a su cauce. Pero todo esto obedece a algo que estaba ya preparado desde hace mucho tiempo. Nada obedece a la casualidad. Os pondré un ejemplo. El colonialismo anglosajón es una tradición histórica. Los anglosajones desde hace 500 años han estado controlando gran parte del mundo. Países como Estados Unidos o incluso Israel fueron una colonia británica. Las colonias anglosajonas, por haceros una idea, en su máximo momento o en su momento de máxima actividad, controlaron nada más y nada menos que a una población de 460 millones de habitantes y 32 millones de kilómetros cuadrados. Nada más y nada menos que el 25% de la población, del 25% del área mundial. Os pongo una imagen para que veáis. Esto han llegado a ser las colonias británicas en su momento álgido. En total, en la suma de las mismas, repartidos alrededor del mundo. El Imperio Británico ha sido el más importante. Por supuesto, el crecimiento del Imperio Británico obedeció básicamente a saquear a los pueblos del mundo más desfavorecidos y, por supuesto, más ricos en recursos naturales, a robarles, a saquearles y, desde luego, a torturarles y a provocarles desestabilizaciones, guerras y enormes crisis. Muchos de aquellos países que fueron conquistados antes de ser colonia británica vivían en paz. No tenían problemas, o sus problemas eran muy cercanos, algo más próximo, mucho más controlables. En el momento que los anglosajones toman aquellas naciones, que son un montón, las que se hicieron a lo largo de esos 500 años, esos países se han desestabilizado incluso hasta la actualidad. No podemos olvidar que el Imperio español, que controló 20 millones de kilómetros cuadrados a lo largo de su hegemonía mundial, utilizó las mismas estrategias de control y saqueo y sometimiento de los pueblos a los que sometía. También hubo otros imperios, el imperio francés, el imperio holandés, Italia y el resto de países europeos hicieron lo mismo, algunos a menor escala debido a sus pocas posibilidades de expansión. En la actualidad, y después de la llamada independencia de los países de Oriente Medio que se produjo durante el siglo XX, parece que estamos entrando en lo que pudiéramos denominar un proceso de reconquista, que obedece a una expansión, a un expansionismo cuyo objetivo es controlar los recursos naturales o geoestratégicos de la zona. Vamos a hablar de muchas cosas, de cómo nos encontramos y, por supuesto, lo más importante, la situación actual en el Estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, y la situación en las Islas Malvinas. En el Estrecho de Ormuz podemos ver que hay un montón de barcos, un montón de buques de guerra, pero es que cada vez hay más. El nuevo que han llevado es el gran portaaviones Carl Vinson, una especie de portaaviones de alta tecnología ultramoderno dotado con 90 aviones. Hay muchos más. Está el portaaviones Lincoln, también está el portaaviones Enterprise, el portaaviones francés Charles de Gaulle, el portaaviones, todos los portaaviones que os podáis imaginar. Y curiosamente el portaaviones Lincoln ha cruzado recientemente el Estrecho de Ormuz. Sí, el Estrecho de Ormuz ha sido atravesado por el portaaviones Lincoln y una serie de fragatas y buques de guerra. Por supuesto, los norteamericanos alegan que todo esto lo hacen para apoyar a las tropas que tienen desplegadas en Afganistán. Pero lo que sí que es cierto es que no solo hay portaaviones y barcos ingleses, norteamericanos, hay evidentemente ingleses y franceses.
Como vemos, los antiguos imperios coloniales nuevamente están intentando controlar el planeta. Pero en esta ocasión a nivel militar. Esto, que duda cabe, cruzar el estrecho de Hormuz con ese portaaviones, es una clara provocación a Irán. Un periodista, Adrian Salvucci, afirma que Estados Unidos jamás consentiría que buques de guerra iraníes navegasen frente a las costas norteamericanas. Imaginaos un despliegue de buques de guerra militares iraníes pues navegando frente a, por ejemplo, a Washington o frente a Southampton en Inglaterra, sitios de ese tipo. Bueno, pues como ya os he dicho, ese enorme portaaviones que podéis ver aquí es el que ha cruzado el estrecho de Hormuz. 90 aviones. 90 aviones dispuestos a llevar la democracia y la paz allí donde se acerque. Pero continuemos. Hemos dicho que íbamos a hablar de la situación en las Malvinas. El próximo 2 de abril se celebra el 30 aniversario de la guerra en las Malvinas. Para aquellas personas que no sepan dónde están las Islas Malvinas, bueno, pues ver que las Islas Malvinas se encuentran en ese circulito que he marcado en la parte inferior de Sudamérica, muy cerca de la Patagonia argentina. Están muy próximas a la Antártida. Bien, ahí lo tenemos. Esas son las Islas Malvinas. Los ingleses las han rebautizado, evidentemente con intenciones de anexionárselas, como ya de hecho son suyas en este momento. A nivel para sus efectos, esas islas son de su propiedad. Evidentemente, tal vez las cosas no debieran ser así. Recordemos que en el año 1982 las Islas Malvinas, esas que os he mostrado, fueron invadidas por Inglaterra, eran propiedad de Argentina. A todos los efectos, y desde mi punto de vista, deberían ser argentinas. Pero ¿qué intereses puede tener Inglaterra en las Islas Malvinas? ¿Qué intereses? Pues tiene varios. Por ejemplo, geoestratégicamente es una base naval que controla el Atlántico Sur. Los ingleses son muy astutos y controlan pequeños puntos en el planeta en estos momentos que hace que esos pequeños focos controlen grandes territorios. Como por ejemplo el Gibraltar, está situado en el estrecho de Gibraltar y controla todo el acceso naval al Mediterráneo. Son puntos estratégicos importantísimos que si los controlas militarmente toda la zona. ¿Pero qué más puede haber? Por ejemplo, es un punto de proyección hacia la Antártida. Muy importante punto de proyección. Y también es una base naval que está despoblada y próxima, o sea, una base naval próxima a la área despoblada de la rica Patagonia. Una especie de demostración de cuidado, estamos aquí y quizás en un momento dado, bueno, pues esos recursos que hay allí nos puedan interesar. Creo que las Islas Malvinas, los ingleses han construido refugios, silos nucleares. Tienen despliegue de armamento nuclear en la zona. De hecho, recientemente un buque de guerra importantísimo, el más moderno, un destructor, creo que se ha enviado a la zona, también con un submarino de última generación atómico inglés, y se ha enviado pues a esa zona, a las Islas Malvinas. Pero hay más cosas. Hay una palabra que a todos os sonará, y es la coartada perfecta. Petróleo. Eso es lo que hay en las Islas Malvinas. Se descubrió una impresionante bolsa de petróleo cerca de las aguas, equivalente a 8.300 millones de barriles de crudo, una cifra 3 veces superior a las reservas británicas y colocándose en el 15º lugar en las reservas petrolíferas mundiales. Un sabroso bocado. Por consiguiente, Inglaterra jamás permitirá que esa zona tan importante para ellos sea controlada. Bueno, jamás, ya veremos. En resumidas cuentas, todo es colonialismo, saqueo de los pueblos, de sus recursos naturales. Eso es lo que mueve el actual despliegue militar anglosajón. Aquellos que están tomando el mundo. Todo para sostener económicamente la insostenible estructura capitalista que Estados Unidos y Gran Bretaña quieren imponer a todo el mundo. De hecho, ya lo han impuesto. Fijémonos en un curioso detalle.
La estructura capitalista está controlada por el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, la Reserva Federal, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que a niveles de entidad también están siendo controlados por las superestructuras familiares de personajes conocidos que controlan todas las fuentes energéticas y económicas del planeta. Véase como ejemplo la familia Rockefeller, que no es la única y que hay más. Estos son los que realmente han mandado esos buques de guerra de la OTAN. Estos son los que han mandado los buques de guerra al estrecho de Hormuz. Esto es lo que podríamos denominar el neocolonialismo o recolonialismo, ya que fueron colonias que en su momento accedieron o fueron conquistadas o fueron independizadas para posteriormente ser recolonizadas, sencillamente porque las crisis que se están produciendo dentro de estos imperios incitan a que esa estructura militar que tienen la tengan que utilizar para sostener la estructura económica que han desarrollado. Pero ¿qué ocurre en Europa? Hay una cosa muy curiosa. Veréis. En Europa también nos están colonizando. Sí, países como Grecia, Portugal, España, Italia y el resto de países que están en crisis están siendo colonizados. Ya no gobiernan nuestros presidentes, los primeros ministros, ya no gobiernan. Están sometidos a los designios de esos poderes económicos internacionales que están detrás de esas guerras o de esos movimientos de tropas por parte de la OTAN. Son los mismos, exactamente los mismos, solo que aquí, en Occidente, nos están colonizando sin armas, nos colonizan con deuda. Las tácticas al final se reproducen y, como veis, la historia se repite. Los imperios. Esa es nuestra situación actual. Y aquellos milenarios poderes que hubo hace miles y miles de años, desde los antiguos imperios sumerios hasta la actualidad, el imperio de Sumer hasta la actualidad, vemos que los intereses siempre han sido los mismos. Los oligarcas siempre han sido los mismos, sus vínculos de sangre siguen manteniéndose. Ellos dominan a los humanos, controlan a nuestra especie, que no es otra más que la raza humana, seres de los que ya dudo ciertamente que sean totalmente humanos, humanos en apariencia y reptiles en su corazón y quizás en algún otro sitio. Bien, sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.